yo realmente lamento que todavía en la corporación, digamos, no tengamos como unidad frente al conocimiento de la situación del hospital. Aquí hemos hecho 2 debates y bueno, hemos estado discutiendo todos hemos estado planteando siempre nuestras posturas y nuestras preocupaciones frente a lo que allí está sucediendo. De acuerdo en que la solución no se ha encontrado. La huelga ya va completando 40 días, la huelga de hambre va completando, si no estoy mal, unos 15 o 18 días, algo así, y todavía no hay, digamos, luz que nos permita saber cuál es la solución a la crisis financiera que tiene el hospital. Para claridad de quienes nos siguen, lo siguiente: el Hospital Rosario Pumarejo de López, la huelga que hoy tiene obedece principalmente a la deuda que tiene el hospital con sus trabajadores, que ya acumulan 11, sino 12 meses, o sea, 1 año de deuda. Que esa deuda con los trabajadores está cercana a los 30.000 millones de pesos, 27.000 millones exactamente. Que el hospital ha reducido significativamente su facturación, pasando de aproximadamente 7.000 millones mensuales a algo cercano a los 2.000 millones que está facturando este año, es decir, no está recaudando. Que tienen unos deudores, las EPS, que todas juntas le deben 50.000 millones de pesos, y la gobernación del Cesar a través de la Secretaría de Salud Departamental, que le debe ella sola 43.000 millones en cuentas del hospital. Que esas cuentas con las EPS y con la Secretaría de Salud en gran medida no ha sido conciliada, es decir, no se han puesto de acuerdo, a pesar de que en el primer debate de control político al sector salud que hicimos aquí, uno de los compromisos que hizo el secretario fue apresurar la conciliación. Y es más, en el segundo debate que hicimos aquí anunció que había avanzado de manera significativa en la conciliación. Recuerdo que varios diputados lo felicitaron porque supuestamente había hecho un gran esfuerzo en materia de conciliación de cuentas. Pero eso parece, como ya se hace común con este secretario, que no era verdad. Y no han conciliado un número importante que permita pagarle al hospital. Que en lo que va corrido del año, según el informe que presentó la gerente en el último debate que estuvo aquí, habían recibido del gobierno departamental algo así cercano a los 6.000 millones de pesos. No de donación, no de transferencias directas, sino de pago de esa deuda histórica que viene sosteniendo la gobernación. Que en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de excepción, a través de un decreto, el presidente de la República destinó recursos para toda la red pública del país, más de 200.000 millones de pesos para financiar el pago de deuda corriente con los trabajadores. ¿Qué quiere decir deuda corriente con los trabajadores? Las deudas de este año, de enero hasta lo que fuera corrido del año. Las deudas que se tuvieran con los trabajadores, el gobierno nacional decidió pagarlas. Y le pidió en mayo de este año a todos los hospitales del país, a través del Ministerio de Hacienda, un informe sobre sus deudas. Dígame qué es lo que usted debe para pagarlo. Que el Hospital Rosario Pumarejo de López no presentó el informe. Se lo requirieron y no lo presentó. Y por no presentarlo, se quedó sin esa distribución de recursos. Es decir, por negligencia administrativa de la gerencia del hospital. Que a pesar de eso, el ministerio dio una segunda oportunidad para que los hospitales que dejaron de presentar, que fueron muy poquitos en el país, volvieran a presentar los informes. Tenían plazo hasta el 12 de este mes, hoy es 17. No sabemos si el hospital lo presentó bien o no lo presentó, pero si lo presentó bien, podría recibir una suma de asignación directa del ministerio de cerca de 15.000 millones. Para claridad de la opinión pública, no es la gestión de ningún senador, es una disposición por decreto presidencial en el marco de la emergencia sanitaria. Que en el marco de ese mismo decreto presidencial, que es el 538 de marzo del 2020, en el artículo 5, presidente, usted me hizo esta pregunta ayer, de una vez aprovecho y se la contesto aquí. El artículo 5 del decreto 538 del 2020 dice lo siguiente:
entrega de recursos por el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales a los prestadores de servicios de salud. Y dice: durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, este ministerio y las entidades territoriales podrán efectuar transferencias directas de recursos mediante actos administrativos de asignación a las empresas sociales del Estado y a los administradores de infraestructura pública de propiedad de las entidades territoriales destinados a la prestación de servicios de salud, a la financiación de la operación corriente o a la inversión en dotación de equipamiento biomédico con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud a la población. Eso quiere decir, señor presidente, que en virtud del artículo 5 del decreto 538 de 2020, la entidad territorial, así como lo hizo el ministerio, puede, a través de un acto administrativo, asignarle recursos al hospital para pagar su deuda corriente. Con eso, podría la gobernación del Cesar haber solucionado, así se fuera en parte, tal vez no todo, pero así fuera en parte, un poco la deuda, la crisis, para paliar esa deuda con los trabajadores, llegar a un acuerdo con ellos y suspender el paro. ¿Por qué es importante suspender el paro? Por un lado, para reivindicar los derechos de los trabajadores, por supuesto. Pero por otro lado, usted me lo dijo ayer, presidente, tan importante como eso, poner a funcionar el hospital. Porque es que un hospital parado no factura, y un hospital que no factura no recauda, y un hospital que no recauda cada día profundiza su crisis y cada día va más directo al colapso. Entonces, presidente, yo me uno a usted en su solicitud de que ya está bueno de esperar las respuestas del secretario, que además apunto que se han hecho 2 audiencias públicas convocadas por congresistas a las que tampoco va, que ha sido convocado por los trabajadores en el hospital y tampoco va, y que llegó la hora de que indique de alguna manera qué es lo que tiene para proponer para solucionar la crisis del Hospital Rosario Pumarejo. Muchas gracias, presidente. La operación corriente se refiere a la operación del hospital del año en curso, es decir, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Entonces, usted tiene razón en que el hospital no puede pagar la deuda del año pasado ni del antes pasado, pero sí puede pagar la deuda de este año. Tan es así, presidente, que es con fundamento en ese artículo con que el ministerio va a transferir los recursos para esos 15.000 millones tan anunciados para el hospital, y son para pagar deuda de lo que va del año. Primero, esa claridad. Segundo, ya que lo manifestó el doctor Jesús y el doctor José Mario, cuando yo digo esto no es la gestión de ningún parlamentario, lo que estoy diciendo no es que ellos no hagan nada, ni que no lo han hecho, ni que no lo deban hacer. Lo que estoy diciendo es que en concreto estos recursos no son la gestión ni de Claudia Margarita ni de Pedro Pérez, son el resultado de una de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para afrontar la pandemia. Entonces, que no le digamos a la gente que esto es la gran gestión de nadie, porque esto fue una decisión administrativa del gobierno nacional. Ahora, que por supuesto que necesitamos que ayuden a que eso vaya rápido, por supuesto que lo hagan, que por supuesto que necesitamos que ayuden a que efectivamente los paguen, porque ya el gobierno departamental había pedido, pues el hospital había perdido la oportunidad por no presentar el informe a tiempo, pues que ayuden en eso. Pero esta distribución de recursos hace parte de una bolsa de 210.000 millones de pesos que dispuso el gobierno nacional para atender la pandemia y que, insisto, convocó a que los gobiernos territoriales hicieran lo propio. Por eso habilitó con el artículo 5. La nación lo hace, pero las entidades territoriales también. Y por eso es lo que yo digo, si le debemos 30.000 millones a los trabajadores y el gobierno va a poner 15.000, pues que el gobierno departamental, en virtud de ese artículo, haga un esfuerzo adicional y eso se utilice para pagar lo que haga falta de esa deuda. ¿De qué le sirve al hospital? Hombre, le quita un gran peso de encima, le permite que los trabajadores vuelvan a trabajar y concentra los esfuerzos de los recursos que recaude para otros gastos que tiene, otros proveedores, otras deudas, y poder echar a andar el hospital. Otro tema, que la conciliación, que el tema no está
que las cuentas no están claras. Yo les pregunto a todos que nos pongamos la mano en el corazón y contestémonos a nosotros mismos con objetividad. ¿De quién es la responsabilidad de hacer esa conciliación? No es del presidente de la Asamblea, ni de ninguno de los diputados. Es del secretario de Salud departamental. Esa es su obligación, ese es su trabajo. Y lleva 8 meses en el cargo y no lo ha hecho. Pero además, presidente, yo sé que usted conscientemente está de acuerdo conmigo en esto. Usted tiene 4 años en la Asamblea y muchos más otros diputados, no, perdóneme, me equivoco en la cifra, en los números. Pero, presidente, ¿cuántas veces ha escuchado usted este cuento? Esa es la historia, presidente. Toda la vida nos tienen con el mismo cuento de las conciliaciones. El año pasado fue lo mismo y el antepasado fue lo mismo, y toda la historia de la deuda del hospital, que en esas cuentas que saca el hospital son desde 2012, siempre el bendito excusa de la no conciliación. Por favor, qué ineficiencia. Póngase a conciliar, si eso es lo que hay que hacer, pues póngase a hacerlo. Tiene 8 meses en el cargo. ¿Por qué no le ha dicho al gobernador: gobernador, necesito un pool de 20 auditores, de 10, de 5, de 50, los que necesite? Necesito una consultoría, necesito lo que sea, para eso es un gerente, para que defina un mecanismo y concilie las cuentas y las aclare. ¿Por qué no ha hecho lo propio? Aquí no nos pueden seguir con el cuento meses tras meses que es que las cuentas no están conciliadas. ¿Y quién las concilia? No las puedo conciliar yo, ni las puede conciliar ninguno de los diputados, las tiene que conciliar el secretario de Salud. El hospital hace su trabajo, que es facturar y llevarle la factura. Ahora, él le corresponde pagar. Si él las quiere objetar, si él tiene que mirar una por una con el hospital, pues póngase a mirar una por una y concilie lo que tenga que conciliar, pero que no nos sigan con ese cuento. Eso es inaceptable. Nosotros hemos hecho 2 debates de control político con el mismo cuento de las conciliaciones, y yo no puedo creer que nosotros nos vayamos a comer ese cuento, porque tontos ninguno de nosotros somos. Entonces, ese cuentico está bien viejo y bien desgastado. Ese cuento de las conciliaciones, eso ya lo debieron haber hecho hace rato. Por último, presidente, en ese mismo decreto 538 de 2020, dice el Ministerio de la Protección Social que en el marco de la emergencia sanitaria se le da la responsabilidad, otra vez, a las secretarías de salud departamentales de las entidades territoriales del orden departamental, para que a través del CRUE definan a dónde se mueven los pacientes de coronavirus. No, se llama pierde la autorización las EPS. Dice el decreto, no son las EPS las que definen a dónde van los usuarios. Sí. Se elimina la autorización de las EPS. Es la Secretaría de Salud Departamental la que dice: usted está enfermo de COVID, ¿quién lo atiende? Yo pregunto, ¿a dónde han atendido a los pacientes de COVID del Cesar? Vamos a pedirle ese informe al secretario de Salud, que nos diga de los 3.000 pacientes de COVID, ¿dónde los han atendido? Y yo les aseguro que ni el 10% de eso lo ha atendido el Rosario Pumarejo de López. ¿Por qué? Porque si el decreto dice que es la Secretaría de Salud la que dispone a dónde van los usuarios. Ah, pero entonces el secretario dice: es que el hospital está en paro y yo los tengo que mandar para la red privada. ¿Y por qué está en paro? Porque es que yo no le he pagado. ¿Y por qué no le he pagado? Porque es que yo no he conciliado. O sea, el yo con yo del colmo de la mala administración. Yo les voy a decir una cosa, y yo siempre procuro ser respetuosa, pero a veces que uno no aguanta de decir la verdad. Yo he conocido secretarios malos, pero esta es la tapa. Esta es la tapa. Hombre, es la responsabilidad de él. Yo, cuando empecé el primer debate, dije un día aquí, y lo voy a repetir: usted no tiene las cualificaciones, usted es un gran médico internista, tengo el mejor concepto de usted como médico internista, pero usted no cumple los requisitos para ser secretario de Salud, y no los cumple. Y eso es verdad, y ustedes lo saben que es verdad. Que se inventaron por allá que un cambio del reglamento, en el cual yo no quise insistir porque lo consideré, porque dije: este es un hombre bueno. Pero que va, qué decepción. ¡Qué decepción! ¿Qué ha hecho? Lo único que ha hecho rápido es ir a hacer una allá en el auditorio del Paisaje de Sol y en el auditorio de Confacesar, que ¿para qué ha servido eso? ¿Cuánta plata nos gastamos ahí? Que me digan cuántos pacientes han atendido ahí. Nos vinieron a echar el cuento que trajeron 5 pacientes de La Gloria o de no sé qué municipio y sacaron por todos los medios para justificar de alguna manera. ¿Cuánta plata perdimos ahí? Le hubiéramos metido esa plata al Rosario Pumarejo de López y allá estuvieran los pacientes atendiéndose. Una seguidilla de malas decisiones es lo único que ha tomado este secretario de Salud. Entonces, aquí yo no voy a decir que esto sea un tema de hoy, ni que sea el problema de este periodo de gobierno. Esto es una deuda histórica, esto es una suma de problemas, de malas administraciones, no solo del gobierno departamental, también de fallas estructurales del sistema de salud, de la deuda de la EPS, de todo sumado. Pero lo que es cierto y nadie puede negar
es que la actuación del secretario de Salud del Cesar ha sido deplorable. No ha propuesto nada, no ha convocado nada, no ha presentado una sola propuesta, no ha liderado nada. Y él va a ser el responsable de lo que pase con el Hospital Rosario Pumarejo de León. Él y, por supuesto, el gobierno al cual representa. Entonces, aquí no que nos vengan más con ese cuento de las conciliaciones. Y que nos explique más bien, presidente, le pido que usted, que va a presentar la proposición mañana, le diga que le diga dónde están atendiendo a los pacientes de COVID del Cesar, que debió él direccionar por orden del decreto 538. Él debió decir dónde se atendían los pacientes y le aseguro que están todos en la clínica de Los Arce, la mayoría. Pregúntese por qué, presidente, y pregúntese por qué todo el pueblo del Cesar. Muchas gracias.